Bendiciones, querida Iglesia Centro Cristiano Corrientes, Pastor Anthony, Jessy, familia y queridos hermanos. Es una bendición poder compartir este domingo con ustedes. Sí, felices de poder estar en contacto en medio de este tiempo y bueno, creemos que Dios se está glorificando en todo lugar, más allá de la condición, más allá de la situación. Dios se glorifica, nos bendice, nos sostiene. Y la iglesia, como lo estamos declarando acá, no se ha detenido, sigue avanzando, sigue activa. Así que hemos preparado una palabra para ustedes que esperamos sea de tremenda bendición, tremenda fortaleza, tremenda administración. Los amamos mucho, esperamos el día en que podamos viajar y podamos estar de manera presencial una vez más con ustedes como lo hemos hecho hace un tiempo. Así que desde aquí les mandamos un abrazo y preparémonos para que Dios ministre nuestra vida. Bendiciones. El domingo pasado hablábamos del texto del profeta Joel, capítulo 3, versículo 10, donde allí está la tremenda expresión que dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y hablábamos de dos cosas. Hablábamos de que para experimentar esa realidad, en primer lugar, debemos aprender a ver como Dios ve. Aprender a ver como Dios ve, aprender a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve y aprender a ver la realidad como Dios la ve. Esto tiene que ver con aprender a desarrollar una lectura bíblica y una lectura espiritual de quién somos y también de la realidad en la cual vivimos cada día. Lo segundo que mencionábamos es que no debemos movernos por emociones, sino por convicciones. No debemos movernos por emociones, sino por convicciones. Decíamos que la vida cristiana se vive por fe y por obediencia, y aquí está la introducción al mensaje de hoy. La vida cristiana se vive por fe, y una fe que responde con obediencia, no por emociones. Hay momentos en la vida donde tenemos que aprender a pararnos en lo que sabemos, no pararnos en lo que sentimos. Y ese es un gran desafío, pararme en lo que sé, no en lo que siento. No se trata de reprimir las emociones, se trata de pararme en lo que sé. Sé que Dios está conmigo, sé que Dios nunca pierde el control, sé que Dios me ayudará, sé que Dios me sostendrá, sé que Dios no me dejará en medio de estos tiempos, sé que Él proveerá, yo sé que Él sabe lo que hace, que Él sabe lo que permite, sé que todo en Dios tiene un propósito, yo sé que todo es parte de su plan, yo sé que todo obrará para mi bien, no para mi mal, yo sé que esto en Dios también pasará. Yo sé que hay un postrer estado de bendición que es mejor que el primero. Eso es aprender a pararnos en lo que sabemos y no en lo que sentimos. La fe por encima de mis emociones, por encima de lo que siento. La realidad es que hay momentos en nuestra vida, y lo decíamos el domingo pasado, en que no nos sentimos fuertes. No nos sentimos fuertes, pero la verdad de la palabra de Dios dice que en Dios sí lo somos. El apóstol Pablo escribió, mire qué hermoso texto de la palabra, 2 de Corintios 12, 9, luego leeremos el 10. En la Nueva Traducción Viviente dice, está hablando de su experiencia con Dios y de una oración que él 3 veces hizo, y dice, cada vez él me dijo, mire, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así dice Pablo, que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Aleluya. Mire, son esos momentos de debilidad.
Son esos momentos cuando reconocemos nuestras limitaciones. Son esos momentos cuando reconocemos que solo no podemos y buscamos la ayuda de Dios, cuando su poder se manifiesta en nosotros. Y es por eso que allí el débil puede decir que es fuerte. Esto tiene que ver en lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Esto tiene que ver con aprender a ser humildes, con darnos cuenta, mi hermano, mi hermana, que no lo podemos todo, que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo. El martes, en la charla para líderes en tiempos de crisis que hacemos todos los martes a las 20:30 horas en vivo, mencionaba al que fue presidente de los Estados Unidos, a John Kennedy, quien tenía una placa en su escritorio y esa placa la tenía frente a él y la leía todos los días. Y esa placa decía, me encanta esta expresión y esta frase y me siento tan identificado con ella. Esa placa decía, oh Dios, tu mar es tan grande y mi barca tan pequeña. Tu mar es tan grande y mi barca y mi barco es tan pequeño, ¿no? Esa es la realidad. Si usted es parte del Centro Cristiano Puerta Abierta por muchos años, usted sabe que una de mis canciones preferidas, o una de las canciones que marcaron mucho mi vida, es esa canción de Marcos Vidal, donde dice, y cada vez que lo menciono me conmuevo, él dice, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu gracia, no fue por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Por eso aquí estamos. Me encanta esa canción, tiene expresiones con las cuales me identifico profundamente. Él dice, si no nos hundimos, no fue por nuestra habilidad, sino fue por tu compasión, por tu ayuda y por tu gracia. Oh Dios, tu mar es tan grande y mi barco tan pequeño. Esas dos palabras expresan conciencia y expresan dependencia. Conciencia y dependencia. Conciencia, mi hermano, de que la vida es más grande de lo que nosotros podemos administrar, manejar, controlar. Conciencia de lo pequeño que es uno. Conciencia de la grandeza de Dios. Y conciencia de la necesidad que tenemos de Él. Que hay situaciones donde solo la podemos superar y donde solo podemos transitarlas y llegar al otro lado de esas situaciones solo dependiendo de Él. Dependiendo de Él, dependiendo de su ayuda, de su sabiduría, de su sostén, de su bendición. Y allí es donde muchas veces también cantamos, y lo cantamos cuando nos reunimos, Jesucristo basta. Hay momentos donde solo Jesucristo basta, donde solo su presencia basta, donde solo su ayuda basta, donde solo su poder basta, solo es suficiente. Cada vez, dijo el apóstol Pablo, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Hay momentos donde no nos queda nada, solo su gracia. Y el Señor le dice, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder, quiero que sepas esto, te dice Dios en este día a ti también, mi poder actúa mejor en la debilidad. Por eso en el versículo 10, el apóstol Pablo termina allí ese versículo diciendo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dígalo conmigo allí, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El débil en Dios es fuerte. Aleluya. Hoy quiero, más allá de este repaso y sumarle algunas cosas que no hablábamos el domingo, hoy quiero compartir un mensaje bien sencillo. Quiero que me acompañes
en la lectura del siguiente texto de la palabra de Dios, Lucas 8, 23 al 25, una historia que conocemos, que la hemos leído y predicado tantas veces, pero permítame en pocos minutos compartirte lo que Dios puso en mi corazón para este día. Lucas 8, 23 al 25 dice así la palabra de Dios. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. Y dice el texto, de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Aleluya. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Cuando escucho a muchos discípulos de hoy en día, creo que esa pregunta de Jesús, ¿dónde está su fe? O como lo expresa la traducción NBI, ¿dónde está la fe de ustedes?, cobra fuerza. No sé si a usted le pasa, solo basta escuchar a algunos de los discípulos del Señor Jesucristo hoy día, cuando uno al escucharlo se da cuenta de que esta pregunta cobra vida el día de hoy. ¿Dónde está tu fe, mi hermano? ¿Dónde está la fe de ustedes? Los discípulos en medio de la tormenta fueron a despertar a Jesús y le dijeron gritando, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Hoy la expresión es otra, porque no estamos navegando en una barca en medio de un mar embravecido y en medio de una cruel tempestad como lo fue en ese entonces. Hoy la expresión es otra. Hoy me voy a contagiar, me voy a enfermar, me voy a morir. No voy a poder pagar esto, no voy a poder pagar aquello, me voy a fundir, esto va a terminar muy mal. Y tantas otras declaraciones que parecen una placa roja de crónica, ¿no? Pregunto, ¿qué diferencia hay? Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Con decir, maestro, maestro, me voy a enfermar, me voy a contagiar, me puedo morir, no voy a poder pagar esto, me parece que me voy a fundir. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Por eso creo que esta palabra, ¿dónde está tu fe? ¿O dónde está la fe de ustedes?, cobra fuerza en nuestros días. Y es una palabra que viene directamente del cielo para vos y para mí y para nosotros. Los discípulos en la barca hacen un pronóstico fatalista de su situación. Escuche esto. Los discípulos en la barca hacen un pronóstico fatalista de su situación. No creo que haya sido un pronóstico irrealista, no era un pronóstico irrealista, ya que muchos de ellos eran expertos en navegación porque eran pescadores. Pero era un realismo desprovisto de fe. Su pronóstico estaba desprovisto de fe. Y cuando la experiencia carece de fe, el pesimismo ingresa en la escena. Cuando el realismo carece de fe, nos volvemos fatalistas, nos volvemos pesimistas, nos vamos a ahogar, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, no vamos a poder.
Querido, el realismo, uno tiene que ser realista. Uno tiene que mirar la realidad y ser conscientes de la realidad. Ellos miraron la tormenta, miraron la situación y era una situación crítica, era una situación delicada, pero a esa lectura de la realidad no le agregaron fe. Y quiero decirte esto, el realismo sin fe te frena, el realismo sin fe te detiene, el realismo sin fe te paraliza, el realismo sin fe te cierra, te impide progresar y prosperar y te vuelve una persona fatalista, como los discípulos en aquel momento. Una pausa aquí. Podemos irnos al Antiguo Testamento. Podemos irnos a ese momento donde el pueblo de Israel estaba listo para entrar a la tierra prometida. Recibe 12 informes, 10 desalentadores, 10 podríamos decir con mucho realismo desprovisto de fe, pero hubo 2 informes que no dejaron de ser realistas. Fueron 2 informes, pero que al realismo le agregaron fe, el informe de Josué y el informe de Caleb. Ahora, ante esos 10 informes fatalistas y esos 2 informes llenos de fe, el pueblo tuvo que tomar una decisión. La pregunta es, ¿qué decidieron? Optaron por los informes realistas desprovistos de fe. Consecuencia, no conquistaron. Consecuencia, no entraron a la tierra de bendición, no entraron en la tierra prometida. Consecuencia, no poseen lo que Dios les había prometido. Se quedan vagando por el desierto y dando vueltas por el desierto 40 años. Mire qué cuarentena, otra que 90 días, 40 días, 90 días, ¿cómo vamos? 40 años de cuarentena, dando vueltas en el desierto, porque se volvieron fatalistas. A su realismo no le sumaron fe. Decidieron creer el informe de los 10 en lugar del informe de Josué y Caleb, que si usted lee bien el texto allí en el Antiguo Testamento, eran informes realistas, pero cargados ¿de qué? De fe o envueltos en fe. Jesús se despertó, dice el texto del relato que leímos. Jesús se despertó, reprendió al viento y reprendió al mar embravecido y todo quedó en calma. Y cuando todo queda en calma les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? Me lo imagino mirándolo a los ojos, diciendo, ¿dónde está la fe de ustedes? Pareciera como que Jesús ahora les reprochara el hecho de que ellos, o les reprochara el hecho de que ellos lo hayan despertado por algo que ellos hubieran podido hacer. Repito porque no me expresé bien. Es como que Jesús les reprochara el hecho que ellos lo despertaron por algo que ellos hubieran podido hacer perfectamente. Por eso les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Yo te pregunto en este día, ¿dónde está? ¿Dónde está tu fe? Pregunto, ¿por qué no le agregás fe a tu realismo? Pregunto, ¿dónde ha quedado el vivo por fe que por muchas veces se escuchaba en la boca de muchos cristianos? No sé si lo escuchó. Vivo por fe. Estoy viviendo por fe. Yo recuerdo cuando hace muchos años atrás fui a estudiar al seminario. Vendí lo que tenía. Mi papá no me podía ayudar, mi abuela tampoco, la iglesia tampoco. Me fui vendiendo lo que tenía y con una platita que tenía, y sabía que eso me iba a alcanzar para vivir 1 mes y medio a lo sumo, o 2 a lo sumo, pagando el seminario, pagando los estudios y teniendo algo allí. Y eran 2 meses donde tenía que buscar trabajo. No era fácil encontrar trabajo en ese tiempo, no solo porque escaseaba, sino también
por las condiciones que uno tenía, porque de determinado horario a determinado horario no podía trabajar porque uno tenía que cursar, uno tenía que estudiar, entonces los tiempos eran muy limitados para poder conseguir trabajo. Recuerdo que conseguí el primer trabajo allí en ese tiempo, al mes, en el transcurso del primer mes, ¿no? Y el trabajo fue ser preceptor en un colegio cristiano. Me habían hablado de un salario que con lo justo me iba más o menos a alcanzar, pero cuando llegó el momento del pago, hasta recuerdo el día de hoy, lo que recibí de salario eran 270, 280 pesos. Cuando miro ese salario, me dicen que se confundieron, que eso es lo que corresponde. Bueno, cuando miro ese dinero, yo tenía el estudio, el seminario, me salía 250 pesos, o sea que me quedaban cerca de entre 30 y pico de pesos. Ahora todos los días tenía que ir a trabajar tomar un colectivo para ir a trabajar, ida y vuelta, y a su vez tenía que usar transporte para ir a la iglesia en la cual servía todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y a su vez tenía que comer. Y ahí la pregunta es, ¿y ahora qué? Y la respuesta es, y ahora a vivir por fe. A vivir por fe. Porque yo sé que Dios me va a sustentar, yo sé que Dios me va a sostener, yo sé que Dios va a proveer. Es vivir por fe. Y a veces me pregunto, ¿dónde quedó ese vivir por fe? Que era tan común en el pueblo de Dios hace tiempo atrás y que lamentablemente hoy no lo escucho mucho. Vivo por fe. La verdad, mi hermano, es que muchos cristianos se han contagiado y se han contagiado del temor, se han contagiado de la incertidumbre, se han contagiado de la desesperanza, se han contagiado del pesimismo. No podemos, no tenemos, no sabemos, es imposible, esto es terrible. Perdón, mi hermano, ¿y si creemos? Yo te hago esa propuesta hoy. ¿Y si creemos? ¿Qué le parece si creemos? ¿Y si creemos que Dios está con nosotros? ¿Y si creemos que Él proveerá? ¿Y si creemos que Él nos capacitará? ¿Y si creemos que Él nos fortalecerá? ¿Y si creemos que Él nos sustentará? ¿Y qué le parece si creemos que Él en medio de este tiempo está trabajando para nuestro bien? ¿Y si creemos que en su nombre podemos hablarle al viento y al mar embravecido y ordenarle que se calmen? Perdón, mi hermano, ¿y si creemos? ¿Dónde está la fe? ¿Y si creemos? Mi hermano, es tiempo para usar la fe. Es tiempo para vivir por fe. Como Pedro, que en otra de las tormentas usó la fe y caminó sobre el agua. Hoy nos toca así, mi hermano, animarnos, caminar sobre las aguas, caminar sobre la tempestad. Y si nos hundimos, y si nuestra fe flaquea, qué bueno es saber que allí estará el Señor para extendernos la mano y para levantarnos una vez más, porque Él nunca abandona a los que caminan en fe. Nunca abandonan a los que caminan por una palabra y a los que se han atrevido a creerle a Él. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ven, Pedro se animó, Pedro creyó, Pedro caminó por fe. Sí, se hundió, flaqueó su fe, pero allí el Señor no lo dejó hundirse, lo tomó de la mano y lo puso en pie otra vez. Aleluya, porque Jesús supo honrar la fe de Pedro. Mi querido hermano, mi querida hermana, no amplifiquemos la voz del viento, no amplifiquemos la voz de la tempestad que dice te vas a hundir. No, en el nombre de Jesús, levántate en fe. En el nombre de Jesús, reprende al viento, reprende al mar que se levantó contra ti, contra tu casa, contra tu familia, contra tu trabajo, contra tu economía. Repréndelo y ordénale que se calme. Y verás cómo Dios se manifiesta en medio de tu escenario, en medio de tu realidad.
y verás el poder de Dios obrando a tu favor y obrando en tu debilidad. Al hacer la reunión como la estamos haciendo, lamento no tener al pastor Jami al lado mío con el teclado, porque hay una canción extraordinaria, una canción que escribió René González acerca de la fe y que me gustaría cantarla, pero se la voy a leer. Es una canción tremenda. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus venas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Aleluya. Por la fe lucha fuerte el que espera algo más. La fe mueve montañas. Eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos, no se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe, escucha esto, la fe sigue luchando. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe, mire esto, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Y termina este precioso poema hecho canción. Por la fe, levántate y anda. Por la fe, extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. Nada podrá detener el poder de la fe. Mire, mi hermano, para ir concluyendo, no se trata de ser realistas. Se trata de usar la fe que Dios sembró en nuestros corazones. Se trata, ¿sabe de qué? Y esta es la propuesta: toma la realidad. Toma la realidad que todos hoy estamos viviendo. Toma tu realidad y envolvela en fe. Aleluya. Toma la realidad y envolvela con fe. Jesús dijo en Lucas 17, 5 y 6, los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Mire qué pregunta. Yo cuando leo esto siempre me acuerdo de mi abuela que hacía esta oración. No entendiendo ella un concepto que yo les voy a compartir hoy, que siempre lo comparto. Ella decía: Señor, auméntame la fe. Yo era niño y la escuchaba orar así. Los apóstoles le dijeron: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor le respondió: si tuvieran fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Jesús dijo: no es el tamaño de la fe. No pasa por ahí. La fe es como una semilla de mostaza, dijo Jesús, pequeña, pero con un potencial enorme. Solo hay que usarla, solo hay que sembrarla. No tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con el usar la fe, tiene que ver con el sembrar la fe. Querido hermano, es tiempo de sembrar fe. Es más, es tiempo de contagiar fe. Te animo a que contagiemos fe.
en un mundo contagiado de miedo, en un mundo contagiado de incertidumbre, en un mundo contagiado de desesperanza, en un mundo donde la gente grita: nos vamos a ahogar, nos vamos a fundir, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Nosotros podemos, tenemos la responsabilidad y debemos, mi hermano, contagiar fe. Esa es nuestra misión. La luz brilla en las tinieblas. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. La luz vence la tiniebla, una pequeña luz vence la tiniebla. Por eso levantémonos, encendamos la luz de nuestra fe y contagiemos nuestra fe a un mundo tan cargado de tinieblas y de desesperanza. ¿Dónde está la fe de ustedes? Te pregunto, ¿dónde está tu fe, mi hermano? ¿Por qué te pregunto? Porque ha llegado el tiempo de usarla. Ha llegado el tiempo de usarla, ha llegado el tiempo de sembrarla, ha llegado el tiempo de tomar tu realidad y de envolverla con esa fe que Dios sembró en tu corazón. Quiero terminar orando. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre, gracias. Gracias porque tú a través de tu palabra, nos ministras, nos despiertas, nos corriges, nos afirmas. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas. Y en esta hora queremos reconocer que tu mar es tan grande y nuestro barco tan pequeño. Pero reconocer que en ese barco estás tú. Y reconocer que en ese barco, Señor, tú has puesto fe en nuestros corazones. Que si el viaje se vuelve complejo y complicado y hay amenazas por todos lados, qué bueno es que podemos tomar la realidad y envolverla con la fe. Y la fe hace posible lo que parece imposible. Por eso te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a vivir por fe, a creer que no nos vamos a hundir, que es tiempo de crecer, de aprender, que es tiempo de conocerte a ti como todavía no te hemos conocido, que en medio de este tiempo tu gracia es suficiente y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Padre, envuélvenos en esta hora con tu Espíritu Santo, un manto de tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu Santo, envuélvenos con tu amor, envuélvenos con tu gracia. Ayúdanos a que esta semana sea una semana donde la vivamos en bendición, en victoria, y donde nosotros como hijos tuyos podamos contagiar fe, contagiar esperanza en medio de una realidad difícil y que tanto la necesita. Señor, hay un mundo que tanto nos necesita. Por eso, Señor, nos levantamos en fe. Decía allí conmigo: me levanto en fe en el nombre del Señor Jesucristo y declaro victoria y declaro bendición sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia en Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, tal vez hay alguien que me está mirando y no ha recibido a Jesús en su corazón. Nunca ha entregado su vida a Cristo y quiero invitarte a que lo hagas. Entrega tu vida a Cristo. Él perdonará tus pecados. Él, como dice la Biblia, te hará una nueva criatura. Él pondrá su espíritu en ti, que es un espíritu de fe, y Él te pondrá en pie para caminar en medio de este tiempo en bendición y en victoria. Allí donde estás, decís: Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti. Reconozco que te necesito. Te pido que perdones mis pecados. Oro para que seas mi Señor y mi Salvador. Oro para que anotes mi nombre en el libro de la vida. Oro para que en esta hora transformes y cambies mi vida en el poder de tu Espíritu Santo. Oro para que hoy me hagas una nueva criatura en Cristo Jesús.
Quiero que seas mi Dios, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.